Shalom hermanos, que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Hoy en este día me atrevo a hacer este video para gloria y honra de Jehová nuestro Dios y para que nosotros seamos edificados una vez más con la palabra de nuestro Dios. Quiero compartir estas escrituras dándole gracias a nuestro Dios y pidiéndole a nuestro Dios su Santo Espíritu para que podamos nosotros edificarnos conforme a la palabra de nuestro Dios. Bueno, el punto de este versículos que quiero tocar es para que estemos continuamente ejercitados en la palabra y que no bajemos la guardia, sino que sigamos adelante, porque esta carrera es hasta que partamos de esta tierra. Y de acuerdo a la palabra de nuestro Dios, lo que yo quiero compartir hoy con ustedes se titula Vestidos como escogidos de Dios. ¿Por qué vestidos? Porque Dios espera que nosotros tengamos una vestimenta que no tanto se refiere a la ropa, que la ropa también es importante, pero va más allá de vestido, va más allá que hablar de ropa. Lo que Dios quiere en realidad es que nosotros tengamos una identidad, un estatus, una firmeza de cómo debemos nosotros de hablar, de actuar, de comportarnos. Y es un vestido espiritual que el Señor nos da de acuerdo a la palabra de Dios. Podemos ver en esta escritura, en Proverbios capítulo 31, de acuerdo a la palabra de Dios, y dice una escritura donde habla de la mujer virtuosa, y se los voy a leer. Dice así, Proverbios capítulo 31, versículo 10, dice: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a las de las piedras preciosas. Hermanos, nosotros podemos decir esta escritura es únicamente para las mujeres, pero no. De acuerdo a la palabra de Dios, la iglesia representa a una mujer y Dios quiere que esa mujer sea virtuosa. Dice el versículo ahí mismo, Proverbios capítulo 31, versículo 32, dice: ella se hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. Hermanos, el lino fino, las obras, las cosas que el hombre hace, el lino fino vemos que representa pureza, santidad, ¿verdad? Y podemos ver aquí que dice el versículo 22, ella hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas y vende y da cintas al mercader. Fuerza y honor son sus vestiduras y se ríe de lo por venir. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa y no come pan de embalde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Hermanos, Dios espera que nosotros seamos, ¿verdad?, esa iglesia que alaba, que glorifica a Dios, que guarda, que se cuida y que de ninguna forma nosotros, en la forma que Dios lo ilustra, que nosotros somos como una mujer. Dios espera que seamos una mujer como iglesia, ¿verdad? Una mujer virtuosa, una mujer que esté velando y que esté esperando al marido, que es el Señor Jesús, nuestro Señor Jesucristo. De ahí que, hermanos, en la antigüedad, viendo la historia, en la antigüedad, no cualquiera se vestía de lino fino, no cualquiera se vestía de púrpura. La púrpura sacaban de conchas, de moluscos, de pulpos, así. Sacaban la tinta para pintar la ropa, para teñir la ropa, perdón. De acuerdo a la historia, hermanos, era muy costoso. Dice la historia, yo estaba investigando y enseña en la palabra de Dios que una vestimenta costaba 2.500 denarios. Y cada denario, de acuerdo a la historia, era un día de trabajo. Viendo eso, hermanos,
viendo eso, si nosotros sacamos cuentas y con la calculadora sacamos lo que es un día de trabajo, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, $120 al día multiplicado por 2.500, saqué una cuenta de $300,000 una vestimenta de púrpura, porque en este tiempo, pues cualquiera se viste de púrpura, cualquiera se viste de morado, pero en el tiempo de la antigüedad, no cualquiera se vestía de morado, no cualquiera se vestía de lino, ¿verdad? De lino, de acuerdo a la palabra de nuestro Dios. Era una vestimenta que se usaba, que era muy caro. En la antigua Babilonia, el púrpura representaba opulencia, corrupción, hermanos, y ustedes pueden ver que en este tiempo hasta la Iglesia Católica usa el morado, ese color. Pero la ropa que se refiere, la palabra de Dios, no se refiere a la vestimenta literal física ya en este momento, sino que nuestra vida debe de ser distinta, diferente. Como vuelvo a repetir, nosotros tenemos que tener una identidad diferente. Entonces, quiero tocar otra escritura. Vamos a ver allí en esa escritura de Colosenses. Así que la tengo aquí. Está en Colosenses, permítame, capítulo 3. Esa fue la escritura que tocamos. Dice Colosenses capítulo 3, versículo 12. Dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amándonos entrañable misericordia, de benignidad, de humildad y mansedumbre, de paciencia. Hermanos, la vestidura que Dios espera que su pueblo esté, ¿verdad? Cuando una persona, bueno, ya vivimos tiempos que la gente ya literalmente no le interesa si está vestida o no está vestida. Cada vez la gente ha perdido su vergüenza, de ahí que podemos ver en el mundo más desnudez. Pero como este tema es para el pueblo de Dios y nosotros tenemos que asegurarnos que nosotros no estemos actuando de la forma como el mundo actúa. Quiere decir que nosotros tenemos que estar vestidos, no nada más con nuestra ropa material, sino con nuestra ropa espiritual, de acuerdo a la palabra de Dios. Dice aquí, vestidos, estoy en Colosenses capítulo 3, versículo 12, dice, vestidos pues como escogidos santos, amados y entrañable misericordia y benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Soportaos los unos a otros y perdonaos los unos a los otros, si alguno tuviera queja contra otro, de manera que Cristo os perdonó, también así hacedlo vosotros. Si ustedes piensan y saben que Dios los ha perdonado, pues así es la obligación nuestra, ¿verdad? También de perdonar y estar bien en paz con todos los hermanos, ¿verdad? Y la Escritura también nos manda hasta con todos los hombres. Nuevamente, viendo una vez más la palabra de Dios que nos va enseñando, vemos aquí en Efesios capítulo 5, versículo 25, dice, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Hace una comparación aquí en Efesios, hermanos, la palabra del Señor, de así, maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentar a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, o sea, en su ropa, que no tuviese mancha en su ropa, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Y hace la comparación, hermanos, de cómo debemos de amar nosotros a nuestra esposa, ¿verdad? También hace una comparación cómo la esposa debe de sujetarse a su marido, ¿verdad? Estamos hablando en el término que usó aquí Pablo, ¿verdad? Para enseñar a los efesios, y nos enseña a nosotros, ¿verdad? Más adelante, en el capítulo 6, versículo 10, dice, por lo demás, amados míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos, dice, vestidos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes con las acechanzas
contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Dice la palabra de Dios: estar pues firmes y ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Con la coraza de justicia. Todo nos enseña, ¿verdad?, que debemos nosotros estar vestidos, o sea, debemos de estar siempre vestidos. A veces salimos de la casa, ¿verdad?, enojados, a veces salimos fastidiados, hermanos. A veces el hombre llega al trabajo enojado, se ve fastidiado, se ve enojado. Hermanos, va vestido de ira, va vestido de enojo. A veces el hombre se viste de envidia, a veces el hombre se viste de arrogancia, el hombre se viste, hermanos. La palabra de Dios nos enseña que debemos estar vestidos de Dios, ¿verdad? Estar siempre preparados, como dice la Escritura, para toda buena obra. No necesitamos gritar para imponer respeto, no necesitamos mostrar nuestro cuerpo, ¿verdad?, para llamar la atención. No necesitamos vestirnos de culpa para que la gente nos esté diciendo: ay, pobrecito, pobrecito. No se trata de vestirse de esa forma. Hermanos, tenemos que vestirnos de Dios, ¿verdad?, fortalecidos en el Señor, que la persona manifieste confianza, que la persona manifieste poder, hermanos, y ser positivos en todo momento, hermanos. Vuelvo a repetir lo que siempre yo lo he dicho: una persona que se queja mucho no está agradecida con Dios. Nosotros tenemos que presentarnos agradecidos con Dios porque hemos sido llamados para alabanza de su gloria. De ahí que, de acuerdo a la palabra de Dios, hermanos, nos enseña en Deuteronomio capítulo 22, versículo 5, dice la Escritura, en Deuteronomio capítulo 22, versículo 5, dice: no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Hermanos, quiere decir lo que les decía al principio: cuando la persona pierde la identidad, hermanos, puedes ver en el mundo. El mundo es un ejemplo que nos enseña, hermanos. En el mundo se visten con todo lo contrario a lo que la palabra de Dios dice, con peinados ostentosos, con ropa llamativa, buscando todo el tiempo la marca, modas y todo ese tipo de cosas. Nosotros debemos de estar sobre encima de todas esas cosas, hermanos. Ustedes pueden ver, y parece curioso, hermanos, en aquel tiempo, yo recuerdo que solamente las mujeres se maquillaban. Ahora los hombres ya se maquillan, los hombres necesitan ese maquillaje, y a veces nos puede causar risa, hermanos, ¿verdad? Pero es una realidad. El hombre se pinta el pelo, las mujeres se pintan el pelo. No estoy en contra de eso, hermanos. Lo que sí puedo estar en contra, o la palabra de Dios está en contra, es que el maquillaje ciertamente ayuda a las personas un poco, hermanos, pero hay un maquillaje espiritual que muchas veces el pueblo de Dios quiere aparentar algo que no es, hermanos. Y lo que nosotros tenemos que aprender, hermanos, es a verdaderamente ser pueblo de Dios, vestidos como escogidos de Dios. Dios nos escogió para darnos una ropa distinta a la que el hombre tiene. Dios nos ha escogido para ser, como quien dice, somos hijos del gran rey, y el gran rey quiere que nos vistamos de lino, ¿verdad? Quiere que nos vistamos de lino y de púrpura. O sea, quiere que nuestra ropa sea diferente a las demás, nuestro comportamiento, nuestras palabras, todo nuestro ser debe de ser distinto. Y Dios espera que nosotros no andemos maquillados, vamos a decirlo en términos espiritual, aparentando algo que no somos. Dios quiere que seamos naturales, transparentes, genuinos, un pueblo que alaba a Dios, ¿verdad? Aún en los momentos difíciles, que nosotros seamos para alabanza de su gloria, porque el Señor, dice la Escritura, que Él no nos ha traído para condenación, Él nos ha traído aquí para salvación. De acuerdo a la palabra de Dios, aquí vemos en Deuteronomio capítulo 22, versículo 5, no vestirá la mujer traje de hombre, ¿verdad? Ni el hombre traje de mujer. Quiere decir
que cada quien debe de vestirse de acuerdo a cómo está. Y volvemos a la escritura de aquí de Efesios, ¿verdad? Donde dice que nosotros, dice, maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiendo purificado el lavamiento de agua por la palabra de Dios, a fin de presentarse a sí mismo, así de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. O sea, el Señor no quiere que nosotros estemos vestidos, ¿verdad?, de acuerdo a la voluntad de Él, no a la voluntad nuestra. El Señor nos ha traído aquí para moldearnos nosotros a Él, no para moldear la palabra a nosotros. Entonces, hermanos, vemos en Daniel capítulo 5, hermanos, y ustedes van a ver la historia de aquel rey, hermanos, que quiso vestir a Daniel, y Daniel dijo no, ¿verdad? Cuando le dijo que le interpretara los escritos que habían hecho aquella mano, hermanos, cuando aquel rey, ¿verdad?, desagrada a Dios. Dice la palabra del Señor, hermanos, que aquel rey le promete, ¿verdad?, aquel que interprete, ¿verdad?, aquellas cosas que habían escrito en la pared, hermanos, aquella mano. Daniel le dice, ¿verdad?, quédate tú con tu vestidura, quédate tú y dáselo a alguien. Él iba a interpretar, pero él no iba a interpretar porque él iba a recibir, ¿verdad?, aquel lino, ¿verdad?, o aquellas vestiduras del mundo. No, Dios no quiere que su pueblo se contamine ni que quiera nada del mundo. Dios nos ha mandado a nosotros para honrar al Señor, para servirle con todo nuestro corazón. Aquí en Romanos capítulo 13, fíjense cómo dice, en Romanos capítulo 13, versículo 12. Dice, la noche está avanzada, se acerca el día. Dice, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y en lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de vuestra carne. Entonces, hermanos, uno de los propósitos de los cuales nosotros estamos tratando, ¿verdad?, de invitarlos y que sigamos adelante en el camino de Dios, ¿verdad? Es para que nosotros andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, ¿verdad? No en todo ese tipo de cosas, hermanos, porque como dice la escritura, el amor no hace daño al prójimo. Así dice una escritura, el amor no hace, el cumplimiento de la ley es el amor. Glotonerías es comer con exceso en ansiedad, ¿verdad? Pero también estamos hablando de una glotonería, hermanos, mundana, donde el hombre nada más quiere comer con sus ojos y con sus oídos. Tenemos que tener cuidado, hermanos, eso. La comida, bebida, el apetito desordenado, ¿verdad? Todo eso es glotonería, lujurias, no tener control de sí mismo, ¿verdad? Tenemos que tener dominio propio, porque la palabra de Dios dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Entonces, no en lascivias, inclinación desmesurada a los placeres sexuales y apetitos de la carne. Dice aquí esta escritura, no proveáis para los deseos de vuestra carne. Quiere decir, hermano, nuevamente, versículo 12, la noche está avanzada, se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y en borracheras, no en lujurias, en lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis de los deseos de la carne. Estuvimos pasando días, ¿verdad?, donde el mundo se embriaga, el mundo se emborracha. Espero que nosotros como pueblo de Dios hayamos velado y nos hayamos vestidos como escogidos de Dios. Dios nos escogió y si ustedes no lo creen, hermanos, yo lo creo y yo creo que Dios me ha escogido y yo sé también que Dios los ha escogido de ustedes, pero que no falte la fe ni en ustedes, ni en mí, ni en ninguno de nosotros, ¿verdad?, para que podamos estar firmes en todo momento. Y voy a leer una escritura más, hermanos. Aquí está en Apocalipsis capítulo 19.
No quiero alargar este video porque se pasa el tiempo muy rápido y se nos acaba el tiempo. Apocalipsis capítulo 19 y ojalá y aguanten a ver los dos partes porque estoy grabando este video en dos partes. Apocalipsis capítulo 19 versículo 7 en adelante dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concebido que se vista de lino fino y resplandeciente, porque el lino fino es las oraciones justas de los santos. Lo que Dios espera de nosotros, hermanos, no es cualquier cosa. Nosotros tenemos que esforzarnos. El color, ¿verdad? El lino fino, el color púrpura, no era para cualquier persona en el antiguo pacto. No cualquiera se vestía de esa forma, hermanos. Inclusive hay relatos en la historia de que personas se vestían de púrpura y les era penado. Los metían a la cárcel, hasta los mataban por vestirse de ese color, cuando no eran dignos, hermanos, de acuerdo a la historia, por vestirse de esa forma. Hermanos, Dios nos ha enseñado que nosotros no somos cualquiera. Cuando dice vestidos como escogidos de Dios, ¿verdad? Es porque Dios nos escogió. Como dice, nosotros no vinimos a Él, sino que Él nos escogió primero. De ahí que esto yo lo he dicho y lo he hablado para gloria y honra de Jehová nuestro Dios y nuestro Salvador Jesucristo. Meditemos, hermanos, somos pueblo escogido de Dios, somos pueblo de Dios. Cuando digo somos pueblos escogidos de Dios, todo aquel que ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador, todo aquel que le ha entregado su vida al Señor Jesús, hermanos, no lo dudemos, somos escogidos de Dios. Hemos sido llamados para alabanza de su gloria y estamos aquí no para enaltecernos a nosotros mismos, sino para exaltar y dar a conocer, ¿verdad?, aquel que nos ha tomado por soldado. Esto lo he dicho y lo he hablado para gloria y honra de nuestro Dios, y que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes.